Empezamos el repaso del noticiero junto a Dani Desocupa. En primer lugar, hablando de la noticia del día, la pelea entre el tipejo a sueldo del gobierno Broncano y el hormiguero de Pablo Motos. Broncano haciendo el ridículo con la guerra esta que tienen en Pablo Motos, Broncano, Pablo Motos. También salió como mencionando a los ciervos. Escúchame, Broncano. Eres un tragón, eres un chup. El pasado jueves, el tipejo de David Broncano denunció en pleno programa de La Revuelta que el hormiguero había vetado la participación del campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, puesto que habían acordado previamente una entrevista en exclusiva con Antena 3. Un giro de guión que frustró al presentador de la cadena pública, quien no se calló, nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Lleva pasando años, desde que estábamos en La Resistencia. Siempre ha habido por su parte mucho juego con esto, recordemos todo esto. Como bien escucharemos ahora decir a Motos ocupando espacio de dinero público en lugar de estar informando de cosas que ocurren en España. Así empezaba el valenciano su programa tras lo ocurrido. Quiero pediros perdón a toda la audiencia porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De los hormigueros se habla mucho, de mí también a veces barbaridades. Supongo que el hecho de ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas. Y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto. Papitos, chupapitos, pitos del parque, chupapitos. Y eres el monito de Pedro Sánchez, sí, serías el mono Titi, ¿sabes? El que se pone aquí a decirle que sí a su santidad. Qué asco de la primera. Pablo Motos se ve que ayer le dijo que había grabado, que no había grabado, pero bueno, misma mierda en diferentes botes. Al final es más de lo mismo. El pasado jueves, el tipejo de David Broncano denunció en pleno programa de La Revuelta que el hormiguero había vetado la participación del campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, puesto que habían acordado previamente una entrevista en exclusiva con Antena 3. Un giro de guión que frustró al presentador de la cadena pública, quien no se calló, nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Lleva pasando años, desde que estábamos en La Resistencia. Siempre ha habido por su parte mucho juego con esto, recordemos todo esto. Como bien escucharemos ahora decir a Motos ocupando espacio de dinero público en lugar de estar informando de cosas que ocurren en España. Así empezaba el valenciano su programa tras lo ocurrido. Quiero pediros perdón a toda la audiencia porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De los hormigueros se habla mucho, de mí también a veces barbaridades. Supongo que el hecho de ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas. Y yo eso lo he asumido siempre y siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Y lo aguanto. Motos pone encima de la mesa que todo esto también oculta algo detrás, como es la cortina de humo que se hace para así evitar hablar de escándalos de verdad que se afectan realmente, como el reciente escándalo de corrupción de Aldama que llega hasta el presidente Sánchez. Fijaros que nunca oiréis hablar de nada así a los tipejos de La Revuelta. Además, también explica que siempre le han intentando atacar por ser un programa de máxima audiencia. Dicho esto, ahora Pablo aclara el por qué ocurrió todo esto con el invitado y desmiente las palabras de Broncano. No tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. ¿Qué ha pasado con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En el hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años,
Planificamos con mucha antelación los invitados porque esto nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros cada día el mejor programa posible. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes. Teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en El Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos porque para nosotros ofreceros cada día el mejor programa es una cosa muy seria. Ahora entra en más profundidad en el tema de que en un programa con dinero de todos los españoles se dedican a inventar y dedicar espacio público en atacar a una empresa privada y además en acusaciones falsas. Cuando, como bien ha dicho Pablo, estamos en plena trama de corrupción que afecta a todo el gobierno. Y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros. Como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a 3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión. El 25 de noviembre, las calles se llenaron de feministas y progres, exigiendo una vez más sus derechos en un espectáculo que ya conocemos de memoria. Pero según Desokupa, esto no es más que el mismo cuento de siempre, ese que muchos ya no compran. En lugar de hablar de soluciones reales o de abordar los problemas que afectan a la mayoría de la población, estas manifestaciones parecen más un guión repetido, lleno de consignas vacías que ya no generan el impacto de antes. Y es que, mientras gritan por justicia, ¿dónde están cuando las verdaderas injusticias ocurren frente a sus narices? Desokupa lo deja claro, esto no es más que otro teatro político. Un día de protestas que, al final, no cambiará. Necesito poneros, ayer, como sabéis, era el 25N y salían de las cuevas todos los ñordos con el toto lila, con los sprays, con capuchas, con pasamontañas, que digo, ¿dónde está la época aquella que salían las mujeres a la calle? Ayer eran comandos de ñordos en manadas aullando como si fueran bichos salidos de las cuevas de Narnia. Ahora Desokupa enseña un vídeo de la gran predecesora de todo este movimiento surrealista, la cajera Irene Montero, aunque ahora cobra algo más que una cajera media. La que tanto defiende la lucha obrera cobrando 24.000 euros al mes, esta es la hipocresía de esta clase política. Bueno, y a la cabeza, la capitana, la gran cajera de España. Escuchemos su discurso. Ofensivas, reaccionarias, antifeministas, de jueces que dicen que no les hace falta la formación en violencias Mira la otra retrasada con el pañuelito de Palestina que no se lo ha quitado en meses.